Ya. Estamos con la doctora Patricia. Mucho gusto saludarla y espero que esté muy bien. Vamos a hacer una pequeña entrevista para los alumnos de la Facultad de Ciencias en su experiencia y ámbito laboral. ¿Qué la motivó a estudiar matemáticas y en qué momento de su vida descubrió que sería su camino? Pues mira, a mí eso me pasó medio por casualidad, porque cuando yo estaba en la primaria, yo estaba en la onda de yo voy a bailar o voy a hacer música, voy a hacer así, una cosa que nada que ver, ¿no? Yo estaba como más hacia el arte, en la secundaria, en la prepa como que no tenía mucha noción también. Y al final en la prepa pues tienes que decidir a qué área te vas a ir y después pues como enfocado a qué carrera, ¿no? Yo decía, bueno, las matemáticas medio me gustan, lo demás no me gusta mucho, entonces quiero hacer algo como de matemáticas. Y alguien me dijo, es que si estudias actuaría vas a llevar matemáticas de buen nivel y pues te ves bien en la vida, ¿no? Y dije, pues eso suena bien, ¿no? Entonces me metí a actuaría, pero así como, nada más por eso como sin más, ¿no? Realmente no había ni investigado ni tenía la menor idea de nada. Y me metí a actuaría y estuvo como bien. El primer año la verdad es que sí lo disfruté mucho, pero el segundo año, porque estuve 2 años en actuaría, el segundo año me empecé a dar cuenta que eso no era como tan lo mío. Entonces sí lo podía hacer y todo, pero realmente no era lo mío y realmente las materias que más disfrutaba eran las de matemáticas. Y entonces, pues me costó como trabajo cambiarme porque no me quedaba muy claro qué hacer en una carrera de matemáticas, no me quedaba claro si eso iba a ser para mí. Y pues estaba la gran promesa de que en actuaría me iba a ir bien en la vida, ¿no? Entonces estuve ahí 2 años, pero sí fue, después de un rato sí dije, es que esto no es mío, no es para mí y no tiene mucho sentido que me quede yo aquí, y entonces decidí cambiar a matemáticas. Y en el momento en que me cambié, así la primera vez que inscribí mis materias de matemáticas era ya así la más feliz y dije, claro, es que de aquí soy. Entonces así llegué a las matemáticas y me di cuenta hasta después de 2 años de estar en actuaría y de darme cuenta de que pues, no era lo mío. Y ya estando en las matemáticas, dije, sí, es que sí soy de aquí, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que necesito hacer, y desde entonces he estado súper convencida y sigo muy convencida de que sí encontré el lugar donde, como aquí soy, esto es lo mío. Ok, muchas gracias. Justamente tiene que ver con la segunda pregunta. Durante sus estudios, ¿hubo algún profesor, profesora o experiencia que la marcara de manera decisiva su formación académica? Pues en cuanto a profesores, hubo como de todo. Hubo profesores que no fueron necesariamente como muy relevantes de matemáticas, pero por ejemplo en la secundaria tuve un profesor que a mí me gustaba mucho su clase. Me gustaba más como la clase, no tanto la matemática, porque era una clase así súper dinámica, nos ponía acertijos y era una cosa como muy estimulante y como muy lúdica. Entonces esa clase yo la disfrutaba un montón. Y también por lo mismo como que entendía muy bien cómo funcionaban las cosas de la matemática en la secundaria y las clases que nos daba. Y eso yo creo que fue muy significativo, porque ahí aprendí que era una cosa que podía ser muy disfrutable, que podían, no sé, los acertijos, por ejemplo, que nos ponía, a mí me gustaba mucho, me parecían como jueguitos, me parecía como divertido, me gustaba resolverlos estuvo como, ese acercamiento a la matemática por ahí pues fue como muy padre. En la prepa, los primeros 2 años tuve un profesor increíble, él era ingeniero, pero era, wow, explicaba de una manera que no es que solo fuera clara, es que era transparente. Porque que sea claro, para mí si me explican de manera clara quiere decir que yo puedo decir, ok, me explicó esto y entonces yo lo puedo reproducir y lo puedo hacer en otros ejemplos diferentes, así de claro me quedó, ¿no? Pero hay veces que te explican de una manera que es como transparente, más allá de que puedas ver como todos los pasos y lo puedas reproducir, además de eso puedes ver como por qué es así, por qué no va a ser de otra manera, por qué así funciona, por qué si le cambias esto ya no funciona, o si le cambias esto sí puede funcionar, pero, ¿qué tendría que hacer para que siguiera funcionando? Ves como más allá simplemente del procedimiento, ves como el mecanismo detrás y ves como otras cosas, ¿no? Entonces, ser claro es una cosa, para mí ser transparente, que lo puedan explicar de manera transparente es como va mucho más allá. Y tuve un profesor en la prepa que explicaba las cosas así, de manera transparente. Entonces yo decía, bueno, pues esto lo puedo usar para resolver esto, pero también esto, y también esto, y también esto, y me siento así como muy... un mundo lleno de ideas. Ajá, como un mundo lleno de ideas y como con mucho... con esta idea que ya la entendí tan bien, me sirve no solo para esto, sino para un montón de otras cosas, ¿no? Entonces me abre así la perspectiva un montón. Y eso fue con un profesor en la prepa también. Y aquí en la facultad, pues también tuve la fortuna de tener, sobre todo al principio no estaba yo como tan contenta con algunos profesores, pero sí tuve la fortuna de encontrar algunos profesores que sí también explicaban de una manera que me parecía así transparente, en este sentido que acabo de decir, y también de manera apasionante. Yo me acuerdo que en mis clases de cálculo, cálculo 1 no, pero en las clases de cálculo después, yo llegaba a las clases de cálculo siempre así de, es que ahora de qué nos van a hablar. Y las clases de cálculo que duran 2 horas, que a algunos se las hacen muy pesadas,
Yo podría quedarme 3 horas ahí así tranquilamente, ¿no? Así es que sí, esta clase está súper padre, está súper interesante, estoy entendiendo todo perfecto, entiendo cómo funciona y por qué es así y por qué es tan bonito. Y tuve así esa fortuna con mi profesor de cálculo y pues también con el de topología. Por eso me dediqué a la topología, porque sí, o sea, me ayudó a acercarme a la topología de una manera que me pareció súper bonito, súper apasionante, súper interesante. Y, ajá, sí, entonces sí, afortunadamente sí tuve profesores que me pudieron guiar de una manera muy adecuada. Y justamente es lo que le iba a preguntar. Si el chico se las matemáticas como una disciplina abstracta, muy difícil, ¿qué es lo que más le apasiona de ellas y qué cree que pocos logran ver a primera vista? Pues sí, muchas personas se tienen esta idea así como general, ¿no? Te sales de la facultad y le dices a la gente que haces matemáticas y sí, pero es abstracto y es difícil. De hecho, a mí en lo personal va a ser profesor, o sea, solamente eres, matemáticas, ¿cuánto es 2 por 10? Y yo, no tiene nada que ver. Es que no, ajá, sí, no, es como, no sé, la literatura, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que el único acercamiento que ha tenido es la gramática y las reglas de ortografía. Pues eso es, o sea, sí, ¿no? O sea, hay que saber gramática y ortografía, pero eso no es lo interesante. O sea, lo interesante es leerte una novela que te deja así de wow, ¿no? Eso es como... Lo interesante está mucho más allá de el primer contacto que tienes. En el caso de la literatura, con la gramática y la ortografía. Y en el caso de la matemática, pues con las cuentitas de cuánto es 2 por 10. Sí. O de así, ajá, la aritmética y hacer cuentitas, ¿no? Eso es como el primer contacto que se tiene, pero la matemática va mucho más allá de eso, ¿no? Es como decir, pues ahí está el fútbol, hay unos tipos corriendo atrás del balón y ya. Va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, la pasión obviamente no está ahí, ¿no? La pasión va mucho más allá de eso, es un fenómeno cultural, es una cuestión social y pues vete a un partido y ve a la gente apasionada, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso. Y la matemática es igual, no es nada más gente atrás de un balón, no es nada más las cuentitas, lo interesante está mucho más allá. Yo algo que he encontrado en las matemáticas que me tiene aquí, yo creo que es la cuestión de la belleza. Que es como difícil porque la gente que no ha tenido contacto con la matemática a nivel profesional dice, o sea, ¿de dónde le ves la belleza, no? No es una cosa que veas así como una pintura, ¿no? O sea, la ves como de otra manera y para experimentarla pues necesitas meterte de otra manera, ¿no? Pero mi experiencia es esa, o sea, a veces escucho conferencias o leo cosas que es como, wow, es que es increíblemente hermoso esto que estoy viendo. Y eso me captura mucho. Hay gente que tiene otras motivaciones y que le atrapan otras cosas de la matemática, ¿no? Como este hecho de los retos y poderlos resolver. Hay gente que se apasiona mucho con eso también, ¿no? Sí, y así. Depende de cada persona, de sus actitudes, ¿no? Bueno. Ajá, exacto. Cada quien encuentra cosas diferentes, pero se pueden encontrar cosas muy estimulantes dentro de la matemática. Ok, muchas gracias. Aparte, de su experiencia como docente, ¿cuáles considera que son los principales retos que enfrentan hoy en día los estudiantes de matemáticas? Uy, pues enfrentan toda serie de retos. Hay retos que han enfrentado desde siempre, no nada más hoy, bueno, hemos, ¿no? Pues yo también cuando era estudiante. Por ejemplo, uno así como típico es que tú estás en la prepa y las matemáticas en la prepa son como calcula, ¿no? Y encuentra la solución de esto y dame el numerito. Una forma mecánica, ¿no? Ajá, una cosa como mecánica y como cuantitativa y así, aprende este procedimiento y usa el procedimiento, ¿no? Y llegas a la facultad y tú crees que la matemática es como así, porque es lo que has visto, o sea, no tienes manera de saber que es otra cosa, entonces llegas y demuestra. ¿Cómo que demuestra, no? O sea, hay muchas personas que en la prepa nunca el profesor le demuestra, o sea, qué significa, cómo que demuestra, o sea, no me enseñaron que las matemáticas son así. Entonces es un reto que ha sido desde siempre, o sea, el salto de la prepa a la facultad, se trata de algo diferente y también la intensidad es diferente, ¿no? O sea, también me pasa que es que no sé por qué ya no me va tan bien, en la prepa yo estudiaba un día antes y me iba bien, ¿no? Y en la facultad es como, no. Sobre todo el primer semestre, sí tienes que invertirle más porque es una cosa, o sea, es una cosa nueva, entonces hay que invertirle más, pero también es diferente, entonces hay que invertirle más energía sobre todo al principio. Y es otro ritmo. Entonces en lo que le agarras la onda, pues eso puede ser un reto. Ya después del primer semestre o segundo semestre, normalmente ya le agarran como más la onda, como que ya entendieron mejor de qué se trata, digo, a mí también me pasó. Y ya superaste, digamos, ese reto, ¿no? Ese es uno que he estado como... Desde siempre. Ajá, sí, sobre todo desde que sí, creo que a todos nos pasa, siempre me pasó a mí de que llegué a mi casa, ¿cómo te fue la escuela? Bien, ¿qué hiciste hoy? No, pues me enseñaron por qué 0 por 0 es 0. Mi mamá de que, ¿qué tiene que ver eso? Qué interesante, ¿no? Sí, pero hay como todo un fondo y toda una razón de ser de eso, como porque es relevante, ¿no? Sí. Pero a primera vista no necesariamente se ve. Pero... Ajá. Y ese es uno de los retos, bueno, ese es un reto como de siempre, pero un reto así como de ahorita. Bueno, otro fue la pandemia, ¿no? A todos nos pegó. A todos nos pegó. Los que están ahorita a lo mejor les pegó en la secundaria, los que están entrando ahorita, pero hace unos poquitos años que les pegó en los primeros años de la licenciatura o en la prepa,
dificilísimo. O sea, regresar la vida presencial fue durísimo. Sí, para todos, para profesores y estudiantes. Para profesores también fue difícil, para los estudiantes también fue súper difícil porque en la pandemia hubo habilidades que no pudieron desarrollar bien y pues no es lo mismo, ¿no? Entonces es otra. Y pues la otra tiene que ver con la tecnología, que eso es como muy de ahorita. Creo que tiene que ver con la tecnología porque, bueno, la tecnología se ha desarrollado así un montón y rapidísimo, ¿no? Y hay un montón de cosas que puedes hacer ahora con la tecnología. Sí, creo que es más rápido encontrar artículos, videos explicando. Ajá, tienes acceso a la información así, ¿no? Y no nada más, pues lo que acabas de decir, o sea, antes tenías que ir a buscar a los libros, ¿no? Y ahora pues puedes buscar en internet, pero también puedes ver videos que te lo expliquen, no tienes necesariamente que ver. O como se dice, como conferencias también, o sea, ya es mucha la variedad de videos, anuncios, publicaciones que podemos ver como estudiantes. Ajá. Por ejemplo, justamente las entrevistas, que claramente ya podemos conocer más a ustedes y a pues, diferentes profesores. Y eso está súper bien, ¿no? O sea, que la tecnología nos dé oportunidad a todo esto, está súper bien. Y uno dice, bueno, entonces ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que bueno, no es que sea un problema, ¿no? O sea, todo el mundo preferimos tener más acceso y más rápido a las cosas, ¿no? Pero creo que algo que sí les puede representar un reto a las nuevas generaciones es que cuando ya están acostumbrados a eso, cuando las cosas no son rápidas e inmediatas, a veces no saben muy bien cómo responder con esa nueva situación, a veces les da ansiedad o les da frustración. Y eso es algo que sí les pasa mucho más a las nuevas generaciones. A los que somos del siglo pasado, que estábamos acostumbrados a que los procesos tomaran más tiempo, o sea, cuando no había celulares, ¿no? Que les quería llamar a tus amigos, pues hasta que llegues a tu casa, ¿no? O hasta que busques un teléfono público y a ver si está en su casa, porque si no, o sea, estábamos acostumbrados a que los procesos y las cosas tomaran más tiempo. Entonces, si algo no sucedía así en el momento, pues estábamos acostumbrados, no importa, o sea, pasará más tiempo y no me va a dar ansiedad ni me va a dar nada porque así es la vida, ¿no? Claro, así era la vida en los 80s, pero ahora que todo es así tan rápido, a veces veo que sí tienen como un problema o pueden tenerlo cuando las cosas no suceden de manera inmediata, que te quedas sin batería o sin datos, así, no sé qué, y a veces es como, ¿no? Y eso les puede jugar en contra. O sea, la tecnología está muy bien y hay que saber usarla, pero también hay que entender que hay cosas que llevan más proceso y llevan más tiempo. Y en una carrera como matemáticas, pues así es, ¿no? O sea, lo que tú necesites entender, o sea, o el tiempo que necesites para entender algo, pues la no te lo puede hacer, ¿no? O sea, eso lo tienes que hacer tú y el tiempo que necesites, ¿no? Y eso es una cosa que a veces, el hecho de que vivan en un mundo tan inmediato, se les puede jugar muy en contra. Entonces creo que es un reto que a veces tienen ahora. No, sí, tiene razón, la verdad. Creo que como generaciones nuevas estamos acostumbrados a que todo sea de inmediato. Ajá. Y no sabemos ese tiempo de esperar o realmente que ese paso de tranquilo, yo sé que puedo, pero tiene que pasar. Y sí puedes, exacto, sí. Pero no es necesario que sea inmediato, no necesariamente, ¿no? Y sí vas a poder, claro, ajá, sí. ¿Y qué hacer con eso? ¿Y qué hacer con la ansiedad cuando la tienes? Porque ahorita también hay un montón de problemas de ansiedad. Sí. También después de la pandemia se generó un montón. Y esos son retos que antes no estaban como de esa manera, como tan visible que me parece que están ahora. Entonces es un reto que eso sí me parece súper actual. Okay. Muchas gracias. Justamente, ¿usted cree qué habilidades o actitudes cree que son indispensables para alguien que desea dedicarse profesionalmente a las matemáticas, más allá del talento que muchos innato que tienen? El talento innato, eso es, no sé, es que el talento innato, o sea, sí suena como, bueno, si tienes talento te va bien. O sea, sí está como mejor tener talento que no tenerlo, pero yo he visto muchos casos de gente muy talentosa que no necesariamente termina. O sea, el talento tampoco no es todo en la vida, ¿no? O sea, sí está más padre tenerlo que no, ¿no? Pero tampoco no es todo en la vida. Una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con esto que acabamos de comentar. Yo diría que algo que es como desear de tener es como, bueno, se puede ver de varias maneras, pero una, por ejemplo, es perseverancia. Porque en una carrera como matemáticas, cuando tienes talento a lo mejor puedes entender muy rápido las cosas. Pero no basta con entenderlas, o sea, ya cuando lo entendiste tienes que estarle practicando y le tienes que estar chambeando como para que lo puedas asimilar y como para que después lo puedas usar. O sea, hay un trabajo ahí que hay que hacer, que va más allá del talento, ¿no? Y va a haber cosas que te van a interesar más y cosas que te van a interesar menos. Y entonces las cosas que te van a interesar menos, vas a necesitar algo que te ayude a pasar por ahí. La perseverancia es una de esas cosas, ¿no? O sea, hay gente que dice, a ver, esto yo lo voy a hacer, me tarde lo que me tarde y me cueste lo que me cueste, ¿no? Y entonces es un motor que los empuja, ¿no? Y es que es importante tener un motor que te empuje porque hay cosas que no siempre te van a interesar tanto y hay cosas que no siempre te van a motivar tanto y hay partes que van a ser medio tediosas. Entonces necesitas algo que te ayude a atravesar las partes que son pues, no tan interesantes, no tan motivantes o medio tediosas, ¿no? Entonces la perseverancia puede ser un motor, ¿no? Pero hay varios, o sea, también la pasión. Si tú encuentras una cosa que te apasione, esa pasión te va a ayudar a atravesar las partes que no son tan interesantes, porque las partes que te motivan eso solito, o sea, te vas a ir como mantequilla, ¿no?
Pero las partes que no, y eso lo hay en la matemática, pero también en la vida, vas a necesitar alguna herramienta que te ayude a atravesar las partes que no, ¿no? Entonces puede ser la pasión, puede ser la perseverancia o alguna otra cosa que tú puedas encontrar que te ayude en esas partes. Porque si no, pues te vas a quedar ahí y eso también va a ser muy frustrante, pues no te va a servir de mucho, ¿no? Entonces encontrar una cosa de esas es como importante, o es como deseable. Ya más concreto en matemáticas, pues habilidades que se desarrollan en la carrera de matemáticas, pues está por ejemplo la capacidad de abstracción, esto de poder identificar patrones. Esto de poder identificar, por ejemplo, te enseñan cómo resolver algo, pero tú identificas, o sea, qué es lo esencial de eso y que me ayuda a resolver no solo esto, sino también esto y esto y esto y esto. Esa capacidad de poder abstraer lo importante y de identificar los patrones que se están repitiendo es una cosa que normalmente se desarrolla en la carrera. No todo el mundo, he visto ahí gente que al final como que no, desafortunadamente no lo desarrolla también, pero es importante desarrollar ese tipo de cosas como matemático porque son habilidades así muy importantes para el quehacer matemático. Y una que a mí me parece que es muy deseable, que a lo mejor no es tan, como que no se habla tanto, es la curiosidad. Ajá, y la curiosidad como, ¿por qué sería deseable? ¿No? Es que la curiosidad también es uno de estos motores que te ayudan a moverte. La curiosidad es dinámica, ¿no? Cuando tienes curiosidad te estás preguntando, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo funcionará esto? Y no es una cosa así pasiva que esté esperando que suceda, sino es dinámica, o sea, estás, a ver, quiero saber esto, ahora quiero saber esto, y ahora quiero así, ¿no? Entonces te ayuda a moverte. Y esa me parece una cosa muy deseable porque en el quehacer matemático muchas veces tienes que resolver cosas que nadie ha resuelto nunca. O sea, la investigación así es, ¿no? Mientras estás estudiando, a lo mejor te dicen, demuéstrate esto, pero ya alguien ya lo demostró. Y bueno, tú estás aprendiendo, ¿no? Entonces, pues te lo ponen ahí para que tú lo hagas. Pero ya cuando haces investigación, pues de hecho la investigación es sacar cosas nuevas que nunca nadie ha hecho, ¿no? Te estás enfrentando a lo desconocido. Y entonces, cuando tienes curiosidad, cuando te haces preguntas y así, es una muy buena herramienta porque a veces hacerte una pregunta adecuada te ayuda a encontrar un camino adecuado. A mí me ha pasado que estoy peleándome con algo y no encuentro una respuesta y no encuentro un camino y alguien me dice, ¿no has pensado en no sé qué? Y a lo mejor otra persona ni lo ha pensado en la mayoría, pero me pregunta, ¿no has pensado en no sé qué? Y eso lo que hace es, mi reflector de mi atención en lugar de estar en donde estaba, hace que lo volteas esto que me está diciendo y ahí nada más con voltear el reflector de la atención puedes ver, mira, este es un camino que yo no había explorado y a lo mejor me sirve, ¿no? Entonces esto de hacerse preguntas adecuadas muchas veces sirve para encontrar respuestas cuando las estás buscando. Matemáticas todo el tiempo estás buscando respuestas y entonces, hacerse preguntas, aprender a hacerse preguntas adecuadas es una cosa súper útil, súper deseable. De hecho, justamente ahora que mencioné el tema de perseverancia, hay muchos estudiantes que en algún momento dudan de sí mismos, de por qué estoy aquí, o mejor abandonar la carrera. O sea, ¿qué consejo les daría para poder seguir en esta carrera? Sí, eso de preguntarse qué estoy haciendo aquí y sí, no es como un lugar muy agradable para estar. Claro, nadie elige estar ahí, nadie está así como, a ver, yo quiero estar aquí sin saber ni qué hacer. Obviamente no es algo que te pasa cuando te pasa, ¿no? Yo creo que en esos casos hay que empezar también por hacerse preguntas, o sea, como ¿para qué estoy en esta carrera? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuáles son mis expectativas de esta carrera? ¿Qué es lo que quiero con esto? ¿No? Si realmente tienes el gusto y todo, si por ejemplo dices, bueno, en realidad no tengo tanto el gusto, llegué aquí como por otras razones, pero no tengo tanto el gusto ni llevé tanto el punto, pues sí sería bueno que exploraras otras cosas, ¿no? Y sí me ha pasado, tengo un alumno hace muchos años que me decía, bueno, yo estoy aquí porque mis papás me dijeron, etcétera, pero yo en realidad me quiero dedicar a la música. Y yo así, qué situación tan difícil, ¿no? Está ahí como por presión familiar, pero realmente no me interesa. Pues es una situación difícil, ¿no? Ahí va a tener que decidir a qué le va a dar más peso y bueno, es como otro tipo de decisión. Pero si quieres estar en la carrera, si te interesa y estás viendo, a veces pasa que sí te interesa y quieres estar y como que no te va tan bien. Y entonces a lo mejor no sirvo para esto, porque como que no me va tan bien en la prepa, sí, ahora no. Sí, de hecho muchos se desaniman primer prepa, 10, vienes aquí al primer examen, 1. Por mi nombre que estuvo bien. Sí, exacto, y eso por ejemplo, sí quiero decir, eso es normal. Se siente horrible, a mí también me pasó, en la prepa súper bien y llego aquí y estoy reprobando espantoso, ¿no? Pues en mi primer semestre, eso es normal, se siente feo y todo, pero es normal, o sea, como es algo diferente, es un periodo de adaptación y lo que le agarras la onda pasa un tiempo, pero si atraviesas eso, sí le vas a agarrar la onda. Y también pasa otra cosa, o sea, no necesariamente
todos los cerebros funcionan de la misma manera. A mí me pasa, hay personas, por ejemplo, que les expliques algo como se les expliques, lo van a entender. Pero no todos somos así, o sea, yo por ejemplo no soy así, ¿no? O sea, a mí si me explicas las cosas demasiado rápido, me pierdo, si es demasiado lento, me aburro y me distraigo y necesito como una cierta velocidad. Pero a lo mejor la velocidad que necesita mi compañero es diferente a la que yo necesito, ¿no? Yo tenía un amigo que yo le decía, es que me encanta la clase no sé cuál porque es muy geométrica y muy visual. Y él decía, no, yo con esas cosas me pierdo, yo necesito que me hagan las cuentitas y necesito que me hagan todos los detalles porque así sí la entiendo. Entonces todos funcionamos diferente. Y menciono eso porque a veces en la misma clase tú puedes ver que a otros les va bien, pero así como te lo están explicando no es lo que tú necesitas. A lo mejor tú necesitas alguien que te lo explique de otra manera, a lo mejor más geométrico, a lo mejor con más ejemplos, a lo mejor más formal, a lo mejor más rápido, a lo mejor más lento. Y así, ¿no? Entonces a veces no necesariamente es que el maestro sea malo o que tú seas malo, más bien no hay como una buena, no sé si decirle química o una buena dinámica con la persona que te está enseñando. Y en un lugar como la Facultad de Ciencias en que puedes escoger a tus profesores y que tienes tanta diversidad, sí es como buena idea hacer como el ejercicio de ver yo cómo aprendo mejor. Y decir, es que a mí me sirve más esto, esto y esto, y buscar profesores con los que tú te acomodes mejor. Y eso es un ejercicio que es como deseable hacer, porque si haces eso de verdad las cosas pueden cambiar muchísimo, ¿no? O sea, con un profesor con el que te acomodes te puede ir súper bien y con otro nada más porque no te acomodas te puede ir muy mal. O sea, es una cosa que sí es como conveniente considerar antes de decir es que me va mal, es que no puedo, es que no sirvo para esto, lo que sea. A lo mejor son otras cosas las que están pasando, ¿no? Entonces esa conclusión hay que dejarla como hasta el final, cuando ya probaste todo de todo, intenta primero así, ¿no? Con los libros es lo mismo. Me preguntan, a ver, ¿cuál es un buen libro para tu materia? Pues yo te voy a dar estos y con eso es el que te acomode. O si no, ninguno de esos, pues tú busca por tu lado algo que te acomode, pero necesitas tú primero hacer el ejercicio de a mí qué es lo que me acomoda, yo cómo aprendo mejor, cómo prefiero que me expliquen las cosas o que esté el libro, ¿no? Pues justamente como nos dijo, creo que pensamos que las matemáticas son cuadradas, pero no siempre hay un camino diferente, siempre hay una vista diferente y muchos no ven eso. Ajá, exacto, todos somos diferentes y los profesores también hay profesores bien diferentes, ¿no? Y cuando vas cambiando y vas experimentando y vas como explorando, te vas dando cuenta que hay una gran diversidad y con algunas cosas te acomodas mejor que con otras, ¿no? Hasta con las relaciones, o sea, ¿por qué estoy en esta relación? Y hay personas con las que te acomodas mejor y personas con las que no te puedes llevar. Que ni sentido tiene, ¿no? Entonces una cosa como de ver yo qué quiero, yo qué necesito e ir buscando eso antes de sacar conclusiones sobre del futuro. Del futuro. Y también la otra es, una recomendación que es como muy práctica es, trata de no compararte con los demás. Sí, porque eso de compararse, pues nada más te llena de ansiedad o de frustración o de cosas que no te van a hacer sentir bien. Entonces tú no te compares, si a otros les va bien, pues qué bueno, pero tú trata de encontrar tu propio camino con lo que a ti te acomode y no te compares. En todo caso, si te vas a comparar, pues mejor compárate contigo hace un año. A ver, hace un año, ¿qué sabías que podías hacer? Y ahora, todo lo que ya aprendiste y todo lo que ya puedes hacer, ¿no? Eso sí te hace sentir bien, te hace reconocer tus propios logros. Eso está más padre, es mucho más. Te va a servir mucho más que andarte comparando con otros. Eso sí hay que evitar. Pues eso es un consejo, creo que muchos dicen, no, es que él es mucho mejor, pero nunca ven por sí mismos qué es lo que han logrado o qué es lo que han pasado en un tiempo pasado. Exacto, y a lo mejor esa persona que lo hizo tan rápido, hizo no sé qué, pues no necesariamente está en la misma situación en la que tú estás, y bueno, seguramente no, y ha tenido como otra historia, tiene otras circunstancias, pero lo que tú sí has logrado, lo que tú sí has hecho, sí es muy importante que lo veas, ¿no? Y todo el trabajo que tú has hecho y todo lo que has logrado es súper importante y es mejor concentrarse en eso que en lo que hizo el otro. Lo que hizo el otro, pues bien por él, ¿no? Pero tú concéntrate en lo que tú quieres hacer y en lo que tú sí has hecho. Mirando un poco hacia atrás, ¿hay alguna decisión, un momento académico, profesional que considera especialmente que influyó en su vida? Pues sí, a mí algo que yo creo que sí me cambió la visión de las cosas. Bueno, desde la universidad me cambió la visión de las cosas, fue como así, yo había estado siempre en escuelas como con grupos muy chiquitos, y entonces llegué aquí y fue como ¡wow! O sea, todo lo que hay en este mundo, todas las personas distintas a las que puedes conocer, todas las ideas diferentes que tienen esas personas distintas, o sea, el mundo es enorme. Entonces esa fue la primera. Pero también tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Canadá y me pasó lo mismo. O sea, eso lo único que hace es como abrirte más la visión y enterarte de todo lo que hay. Porque uno dice, pues yo ya sé qué es lo que hay en la vida, ¿no? O sea, según lo que has visto. Pero con ciertas experiencias te abre mucho más la visión y te das cuenta que hay muchas más cosas de lo que tú creías. A mí eso me encanta. Se me hace súper estimulante, se me hace súper padre, me hace sentir con mucha vida. Eso me pasó con esa experiencia en Canadá.
Y también algunos años después pues me fui de postdoctorado a Estados Unidos y pues es lo mismo, o sea, aprendes mucho de matemáticas con personas que ven la matemática de una manera muy diferente. Aprendes muchísimo de la vida porque es una cultura bien diferente, empezando por el idioma, pero también la forma de relacionarse, las cosas que les gusta hacer, cómo entienden la vida es bien diferente. Y aprendes mucho también sobre ti mismo. Porque cuando estás en tu vida normal, pues hay cosas que haces ya de cierta manera y todos las hacen más o menos igual, ¿no? Aquí en México. Pero estás en otro lado y ahí te empiezas a cuestionar, ¿yo por qué siempre hago esto así? Estoy viendo que los demás lo hacen, ellos que están aquí de una manera bien diferente. Yo creía que esto era lo normal. Bueno, sí, en México sí, pero en otros lados no, ¿no? Entonces vas aprendiendo mucho sobre ti mismo también, ¿no? Sobre ti mismo. Se me hace súper interesante. No, muchas gracias. Ya dejando un poco de lado la trayectoria, usted como profesora, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes que están por iniciar matemáticas? Pues yo les diría, si te interesan las carreras de matemáticas y así, puede ser una experiencia padrísima, por ejemplo. Les diría, bueno, como recomendación quizá es conveniente llevar una mente abierta, porque las matemáticas como las conoces hasta ahorita, pues las conoces de cierta manera, pero ya en la carrera hay muchas cosas que van a ser diferentes y es importante no casarse con la onda de es que la matemática es esto y ya me encantó. Bueno, está bien que te haya gustado y todo, pero es mucho más amplio de lo que has visto hasta ahora. Lo que has visto hasta ahora está muy bien, pero es mucho más amplio y es conveniente llevar una mente abierta para que puedas pues, absorber todo lo que está ahí, ¿no? Te van a pedir que hagas cosas muy diferentes a lo que ya has hecho antes, ya vas a ver a qué te vas a enfrentar, va a estar bien interesante, pero sí es conveniente llevar la mente abierta. También, pues la misma recomendación de hace rato, no compararse. No te andes comparando con otros, eso no te sirve mucho. Tú llega, ten la experiencia, trata de tener tu mejor experiencia, trata de ir haciendo como la mejor versión de ti mismo o de ti misma. La experiencia que vas a tener, lo que hagan otros pues está muy bien, ¿no? Pero tú concéntrate en lo que tú quieres y en lo que vas a tener de esa carrera. Y bueno, de mi experiencia personal, pues para mí ha sido padrísimo estar en la carrera de matemáticas, ha sido una cosa súper estimulante. Porque, por ejemplo, algo que yo necesito, o más bien algo que no necesito, es algo que a mí no me funcionaría porque así soy yo, que ya aprendí yo algo y todo el resto de mi vida voy a estar haciendo eso y ya, ay no, yo no me moriría de aburrimiento, o sea, no podría, ¿no? Y algo que pasa en la matemática es que no se acaba, tú puedes seguir aprendiendo. Yo llevo 20 y tantos años aquí y siempre hay un montón de cosas que seguir aprendiendo. Para mí eso está bien padre, o sea, siempre hay un montón de cosas que explorar y un montón de cosas que descubrir. Y alguien que necesita eso como yo, es un lugar así súper bueno para hacer eso, ¿no? No todos son los iguales, hay personas que dicen, a ver, no, yo nada más enséñame esto y yo voy a hacer eso toda mi vida y ya, ¿no? Y no es un muy buen lugar para hacer eso, ¿no? Sería como otro tipo de carreras, ¿no? Pero esta es muy estimulante en ese sentido. Es muy gratificante, cuando puedes resolver cosas te sientes así como, wow, qué padre, ¿no? Y la gran belleza que hay detrás de la matemática también es algo que les puedo recomendar mucho. A mí me ha ido súper bien y las personas que están iniciando, pues ojalá, o sea, sí hay mucho potencial y ojalá tengan una experiencia así también. Y ya para acabar, profesora, si usted pudiera hablar con su yo cuando empezó a estudiar, más joven, va entrando a la carrera, ¿qué le diría hoy en día? En realidad, fíjate que yo no le diría mucho, le diría, mira, vas bien. Porque a lo mejor podría decirle, mira, esa no es la carrera actual, no es tu carrera, mejor cámbiate ya. Pero siendo como soy yo creo que lo mejor sería, mira, vas bien. Experimenta lo que tengas que experimentar, prueba lo que tengas que probar para que tú puedas decidir qué es lo que tú necesitas y de dónde realmente eres, ¿no? Porque yo sí necesito como equivocarme para ver que eso está mal. O sea, si alguien llega y me lo dice, no es lo mismo que ya ir a experimentar y ya ver que no es lo mío y ya convencerme, ¿no? Entonces yo sí necesitaba pasar por todo eso para encontrar mi camino, ¿no? Pero es porque así soy yo, otras personas pues estarían otras cosas, ¿no? Pero yo a mí misma del pasado le diría, más bien, si lo vas a encontrar, te va a ir bien, no te preocupes. Todo puede fluir, solamente hay que esperarlo. Hay que esperarlo y hay que escucharse a sí mismo, ¿no? O sea, qué vas necesitando y qué, o sea, en dónde sí vas bien, con qué sí te vas acomodando y si no, pues ve buscando un lugar donde te acomodes mejor y que sea más para ti. Vete escuchando a ti mismo hasta que encuentres lo que es para ti. Eso es todo, profesora, muchas gracias. Pues gracias a ustedes.